el contenido, vamos a hablar pues de la definición, de la clasificación de angina de pecho, su fisiopatología, la epidemiología, la clínica y el diagnóstico, las escalas físicas y pronósticas, qué laboratorios complementarios necesitamos, el tratamiento y pues algunas conclusiones que podemos sacar de la presentación. Entonces, para evaluar angina de pecho tenemos que saber sobre síndrome coronario. El síndrome coronario es la principal causa de muerte en los países industrializados y en vía de desarrollo, donde la enfermedad arterial coronaria es la que va a causar más morbimortalidad. Entonces, el síndrome coronario se divide en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico. El síndrome coronario agudo se va a dividir, digamos que en varias patologías. Está la isquemia silente, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca congestiva y la muerte súbita. En cambio, el síndrome coronario crónico, en ella se van a clasificar la angina de pecho estable, personas que tengan más de un episodio de angina, personas que ya hayan tenido enfermedad coronaria, personas que hayan presentado síntomas de síndrome coronario agudo o que ya hayan tenido síndrome coronario agudo, personas con enfermedad asintomática o que hayan tenido revascularización en algún momento de su vida. Ese grupo de personas va a pertenecer al síndrome coronario crónico. Entonces, teniendo en cuenta las guías del 2019 síndrome coronario crónico para angina estable, se realizó la presentación, y las guías de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST del 2020, se hizo la presentación de angina inestable. Entonces, ¿qué es la angina? Entonces, la angina es una lesión miocárdica que es estable cuando es transitoria y se caracteriza por presentarse durante esfuerzos de poca, moderada o alta intensidad. Y la angina de tipo inestable es un cuadro de dolor también torácico con evidencia de lesión miocárdica transitorias. Puede verse también en cambios electrocardiográficos como cambios en el segmento ST, y no se asocian a modificaciones bioquímicas o indicadores de necrosis miocárdica. Entonces, para que la angina sea angina de pecho y se diferencie del infarto agudo de miocardio, tenemos que tener en cuenta que se caracteriza por tener los biomarcadores de necrosis cardíaca negativos. Entonces, la epidemiología, tenemos que, pues, la enfermedad cardiovascular, el síndrome coronario, se va a asociar a una mayor mortalidad en un 80%, tanto en países de, digamos que bajos recursos y medianos recursos económicos, en comparación con países más industrializados. Sin embargo, sigue siendo pues las primeras causas de muerte a nivel mundial. La fisiopatología, pues el síndrome coronario agudo tiene una fisiopatología en común, el síndrome coronario crónico y la enfermedad cardiovascular, que se va a caracterizar por una formación de ateroma que va a ocasionar pues una trombosis, llevando a una lesión del vaso, ya sea pues venoso o arterial. Entonces acá tenemos como las etapas de la formación de la placa de ateroma, donde hay lesión intermediaria, actuación o actividad de los factores de la coagulación, la formación de la placa de fibrina, finalmente la disminución de la luz del vaso y la generación de trombosis. Entonces, bueno, esa es como la fisiopatología en común de la angina y de la enfermedad cardiovascular. Luego tenemos pues
los signos y síntomas característicos, tenemos que, bueno, el dolor siempre va a ser opresivo, difuso, como fatigoso o con mucha pesadez, puede tener una localización retroesternal. Adicional, el carácter puede ser pues, tipo opresivo y se puede irradiar, que puede ser extendido a alguna extremidad, hacia mandíbula o hacia epigastrio. Adicional, la duración, bueno, vamos a hablar más adelante de la duración, pero para que sea evidente de lesión miocárdica, tiene que ser mayor a 10 minutos. Duración del dolor mayor a 10 minutos. Si es menor a 10 minutos, puede catalogarse, no se cataloga como una enfermedad coronaria. Si el dolor dura 20 minutos o más de 20 minutos, ya se puede pensar en el diagnóstico diferencial de infarto agudo de miocardio, que es cuando se empieza por fisiopatología a hacer la necrosis en el corazón. La relación al esfuerzo, que puede intensificarse la angina de pecho con el ejercicio, con la comida copiosa o al levantarse, que es muy característico pues de la angina estable. De aquí en adelante pues vamos a hablar más que todo enfocados a la angina estable y por último a la angina inestable. También adicional podemos presentar otros síntomas como la disnea, la fatiga, que puede estar presente en actividad o en reposo, tener otros síntomas, náuseas, vómito, temblor o no haber síntomas. Bueno, hay otros síntomas que ya les había dicho, menos específicos. También puede haber presencia con diaforesis. También es importante diferenciar que el dolor no se relaciona con la respiración o con la posición del cuerpo, porque pues bueno, ya sería un dolor de tipo más pleurítico y podemos diferenciarlo así de otras enfermedades. Bueno, siguiente, las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias se hacen pues para evaluar si hay más factores de riesgo asociados y para evaluar qué nos puede, la etiología de la angina de pecho, si hay algo que nos pueda ocasionar la angina en el pecho, aparte de que pueda ser ocasionado por otra cosa. Bueno, entonces tenemos para las pruebas complementarias, podemos pedir una función tiroidea, la TSH, la T4, un perfil lipídico, los triglicéridos, HDL, LDL, colesterol total, un perfil renal, BUN, creatinina, un perfil de glicemia, la hemoglobina glicosilada, la glucosa al azar o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que nos puede indicar si hay presencia o no de diabetes, el hemograma o la medición del ácido úrico, debido a que la hiperuricemia pues puede ayudar a elevar la probabilidad de sufrir angina de pecho o enfermedad cardiovascular. Otras pruebas complementarias en cuanto a la imagenología, tenemos el electrocardiograma, que se le puede pedir, el ecocardiograma, la radiografía de tórax, el electrocardiograma ambulatorio o Holter, y dependiendo de eso podemos evaluar la opción de maniobras invasivas como la revascularización u otras. Entonces, luego de establecer el diagnóstico de angina de pecho, de establecer si es estable o inestable, de establecer qué comorbilidades nos pueden mejorar o empeorar, digamos, el pronóstico del paciente, tenemos, y de pedirle pruebas complementarias, podemos evaluar si hay necesidad de maniobras invasivas, si puede ser debido a causas obstructivas o no obstructivas. Entonces, digamos, en la radiografía de tórax también nos sirve para diagnóstico diferencial, para ver si hay infiltrados pulmonares, sugestivos de neumonía o de tromboembolismo pulmonar o de alguna otra anomalía que nos pueda diferenciar de la angina de pecho. Adicional, tenemos el electrocardiograma,
Este nos va a permitir dar a conocer signos de infarto de miocardio previo, si hay presencia de Q patológicas, si hay alteraciones de la conducción o bloqueos de rama, fibrilación auricular más presente en mayores de 60 a 70 años de edad. También, ante las alteraciones de la conducción, vamos a ver diferentes tipos de arritmias cardíacas, los signos de isquemia miocárdica o los signos de isquemia silente. Una isquemia silente serían signos electrocardiográficos positivos, pero con ausencia de síntomas. Entonces, al electrocardiograma, siempre tener en cuenta los signos de lesión miocárdica y los signos de isquemia, que serían la elevación del ST, el supradesnivel del ST o el infradesnivel del ST. Y las ondas T negativas. Siempre verificar que, primeramente, la buena lectura del electrocardiograma, que esté bien tomado, que esté bien estandarizado en cuanto a sus milivoltios, y ya podemos evaluar parte por parte el resto del electrocardiograma y evaluar si hay signos de lesión o de isquemia o signos de infarto de miocardio. También recordar que el supradesnivel del ST se debe tener en cuenta en cuanto a, digamos, al punto J. Se evalúa el punto J y si hay una elevación o supradesnivel del ST mayor a 1 milímetro, o sea, mayor a un cuadrito pequeño, entonces nos va a dar una verdadera lesión, porque a veces pareciera que se puede elevar el ST, pareciera que está elevado, pero no es mayor a 1 milímetro en cuanto a la línea de base en el punto J, dándonos indicación de que pues podrían ser cambios de la repolarización u otras cosas y no signos de lesión. Bueno, está el ecocardiograma, nos va a proporcionar información sobre la función y la anatomía cardíaca. Esto nos va a evaluar qué es lo normal, que sea normal o anormal, que nos va a evaluar la fracción de eyección ventricular izquierda, también la derecha, pero la izquierda digamos que es más importante porque esta es más evidenciada o más indicada hacia la circulación sistémica. Esta puede estar preservada, o sea, normal, siendo mayor al 50%, puede estar a nivel intermedio, entre el 50 y 40%, o la fracción de eyección ventricular también puede estar disminuida, menor al 40%. Entonces, si está disminuida o intermedia, evaluar que adicional pues no tenga signos de falla cardíaca o que tenga otras complicaciones anatómicas, mirar si tenga anomalías de la pared ventricular, si pues se puede indicar la sospecha de infarto agudo miocardio sistémico, si tiene alguna valvulopatía, si puede evidenciarse alguna anomalía a nivel del septum, bueno, o alguna otra cosa. La otra que podemos tener en cuenta es la resonancia magnética cardíaca. Esta se realiza cuando el ecocardiograma pues no es muy concluyente. Nos da informes pues también sobre la anatomía cardíaca, sobre la función sistólica y sobre el tejido cicatricial. La diferencia, pues una de las diferencias entre el ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca es que hay presencia en la resonancia magnética, se puede ver el tejido de cicatriz en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Bueno, algunos diagnósticos diferenciales, entonces tenemos la disección que nos pueden aportar, digamos que dolor torácico. Entonces está la disección aórtica, es un dolor brusco, de tipo transfixiante, de tipo de desgarro, con características también migratorias, y se caracteriza por una triada que es dolor retroesternal, epigastralgia y dolor torácico. Y también dolor intraescapular. Entonces, cuando uno piensa en esas tres cosas, vamos a hablar pues que posiblemente tenga una disección aórtica, una pericarditis aguda, que puede ser
pleurítico, o sea que el dolor empeore con la respiración, que si se modifica con los cambios posturales, si se alivia con la flexión del tronco, si hay presencia de roce pericárdico. Entonces ahí ya podemos como diferenciarlo más de la angina de pecho. Si hay presencia de valvulopatías como una estenosis aórtica o prolapso mitral, tenemos en cuenta pues aparte del dolor torácico, la auscultación, si hay presencia de soplos cardíacos, tanto de insuficiencia o como de estenosis. La hipertensión pulmonar se origina por isquemia ventricular derecha, puede ser muy similar a la angina y aparece en relación con embolia aguda o hipertensión pulmonar crónica. Entonces, este va a ser, digamos que un dolor torácico también progresivo y no va a ser de origen paroxístico o que empiece inmediatamente. El espasmo esofágico, que se va a relacionar con dolor epigástrico, retroesternal, con la ingesta de alimentos, y también se asocia con nitroglicerina. Entonces, pues bueno, ahí lo podemos diferenciar en el electrocardiograma. El reflujo gastroesofágico, que es un dolor epigástrico retroesternal, que aparece más que todo al acostarse y con presencia de acidez en la boca. La úlcera péptica, que se agudiza con la ingesta de alimentos. La enfermedad biliar, más localizada no tanto en pues torácico, pero sí más a hipocondrio derecho, se puede prolongar, puede ser, digamos que muy variable. La pancreatitis, que puede irradiarse en forma de banda. Digamos que parte o cambios osteomusculares con dolores, se puede diferenciar porque se reproduce una palpación mecánica, se puede exacerbar con los movimientos o con la tos o a la palpación. El dolor psicógeno, que puede ser persistente, con crisis de dolor punzante y breves segundos. Esto se va a desencadenar con la ansiedad o problemas familiares o económicos y se suele asociar también a disnea, palpitaciones, suspiros o parestesias. También podemos encontrar otros tipos de dolor torácico, el neuropático y así. Entonces, bueno, por eso tenemos que tener en cuenta pues mucho los antecedentes, la clínica, la anamnesis y las características del dolor torácico. Entonces, ante las escalas de clasificación y pronósticas, nos vamos a centrar en la escala Diamond. Esta nos va a clasificar la clínica tradicional de sospecha de síntomas de angina. Entonces tenemos la angina típica, que cumple pues 3 características, la angina típica, que cumple 2 de 3 características, y el dolor torácico no anginoso, que solo va a cumplir una característica. Entonces, en cuanto al dolor torácico no anginoso, vamos a presentarlos también, se va a presentar también muy importante en pacientes con fibrilación auricular o en pacientes con enfermedad crónica de tipo obstructivo, alrededor de un 85%. Bueno, entonces una angina típica es un dolor opresivo en el pecho, tipo pesado, esa sería una característica. La segunda característica sea que se provoca por el esfuerzo. La tercera será que se alivia en unos 5 minutos con reposo o con nitratos. De la angina, pues sería 2 de esas características, atípica y el dolor torácico no anginoso. Entonces, ya teniendo la clasificación como del dolor y la angina de pecho, vamos a seguir con otra clasificación. Esta es la clasificación de gravedad de la angina. Entonces, todo eso todas esas clasificaciones nos va a ayudar a predecir, como a predecir qué tratamiento es más efectivo para el paciente y cuál es su riesgo de mortalidad o de infarto agudo de miocardio. Entonces, primero tenemos en la clasificación de gravedad, cuando la angina tipo 1, la angina solo ocurre ante esfuerzos extenuantes y no sin limitación de la vida normal. La angina tipo 2, que tiene limitación ligera con la actividad física, entonces que aparece cuando andas muy rápido, cuando sube escaleras o cuestas o anda más de 2 manzanas y luego ya de eso se cansa y le empieza a doler el pecho.
La angina tipo 3, que es una limitación marcada de la actividad física, que ya al andar solamente o al subir un piso de escaleras le va a empezar el doler. O la angina tipo 4, que es una incapacidad para realizar ninguna actividad, y este síntoma inclusive puede aparecer en reposo. Entonces la angina tipo 4 es más como susceptible de angina inestable. Siguiente. Entonces, esta es otra escala, es la probabilidad pretest de cardiopatía coronaria en pacientes con dolor torácico. Entonces, vamos a tener en cuenta la edad del paciente, si es hombre o mujer, el dolor con la clasificación de Diamond, que es dolor no anginoso, angina atípica y angina típica. Entonces, digamos, podemos escoger a un hombre de 40 años con una angina típica, o sea, que tenga dos características del dolor anginoso, me da una probabilidad del 51%. Si, digamos, tengo un dolor no anginoso, o sea, que solo tengo una característica del dolor, digamos, solo tenemos la pesadez, es mujer y tiene 30 años, entonces nos va a clasificar de una probabilidad del 2%. Entonces, luego de clasificarlos bajo esa probabilidad, vamos a tener, digamos que el resultado. Si la probabilidad es menor al 25%, es una baja probabilidad. Si es del 25 al 75%, es probabilidad intermedia. Y si es mayor al 75%, se enfoca en una alta probabilidad. Entonces, los de probabilidad baja, puede que no tenga una causa muy obstructiva, puede que no sea coronario, entonces el paciente está estable y fuera de eso puede que no sea algo coronario, entonces podemos solicitar pruebas de esfuerzo como una ergometría, como prueba de esfuerzo con medicamentos, como dobutamina o dipiridamol o un TAC coronario. Si la probabilidad es intermedia para tener una enfermedad coronaria, es que está entre el 25 y el 75%, entonces podemos pensar en hacer una perfusión miocárdica para evaluar si hay signos de isquemia a nivel del corazón, una resonancia magnética cardíaca en caso de que el ecocardiograma transtorácico no sea concluyente, o un ecocardiograma estrés, o sea, ecoestrés es un ecocardiograma que se realiza después de un ejercicio o mientras un paciente se le administra dobutamina o dipiridamol. ¿Qué va a hacer la dobutamina o dipiridamol? Van a aumentar la demanda de oxígeno por el miocardio y digamos que en las partes que va a haber isquemia o lesión, se va a ver, digamos que menos perfusión de oxígeno. Entonces, eso pues va a ser la diferencia en el ecoestrés. O si es una alta probabilidad, en la perfusión, perdón, ecoestrés, en el ecoestrés. Si es una alta probabilidad, entonces ya debemos pensar en un cateterismo, una angiografía o arteriografía coronaria para ver si hay necesidad de colocación de stent, para pues aumentar el diámetro del vaso o pues permitir la reperfusión nuevamente del canal obstruido. Entonces, el tratamiento, este es el tratamiento preventivo enfocado hacia la angina estable, teniendo en cuenta pues que no tiene, se puede manejar de forma ambulatoria y teniendo en cuenta pues todos los exámenes anteriores y que sea tipo obstructiva o no obstructiva y su clasificación a nivel de riesgo para enfermedad coronaria. Entonces el objetivo es reducir los síntomas y mejorar el pronóstico junto con el tratamiento farmacológico. Entonces vamos a centrarnos en mejorar como la capacidad del corazón para la demanda de oxígeno. Vamos a atender, pues se va a centrar en abandonar el tabaquismo, en la herencia de la actividad física, en la dieta y el peso que sea de forma saludable, que no tenga obesidad, en disminuir la carga de comorbilidad del paciente, en rehabilitación cardíaca si se hace necesario,
en disminuir el riesgo de los factores psicosociales, un buen acompañamiento y seguimiento a la enfermedad del paciente y en la vacunación antigripal que es necesaria. Bueno, entonces tenemos la dieta. Entonces la dieta siempre se va a recomendar tipo de mediterránea, con muchas frutas, con muchas legumbres, con ácidos grasos poliinsaturados, con frutos secos, pescado, carnes, digamos que blancas, pollo. Y se debe limitar los carbohidratos, las carnes rojas, los lácteos o los ácidos grasos saturados. Eso es como lo más importante. Adicional, pues disminuir el consumo de sal, menor o igual a 5 o 6 gramos al día. Disminuir el consumo de alcohol. Bueno, luego tenemos el tabaquismo. El tabaquismo, pues, se asocia a una disminución del riesgo de mortalidad en un 36%, va a permitir mejorar el pronóstico de la angina estable y pues se va a basar en la en la sustitución nicotínica. Se pueden dar consejos y autoayuda para los pacientes que se les es muy difícil dejar el cigarrillo. Se puede iniciar tratamiento farmacológico que puede estar aprobado el bupropión o la vareniclina. Puede cambiarse el uso de cigarrillos, pues los comunes, con cigarrillos electrónicos, disminuir también los cambios conductuales, que nos van a colaborar mucho a que el paciente pues acepte dejar el tabaquismo. Entonces, podemos en nuestra práctica clínica aconsejar dejar de fumar, siempre tener en cuenta valorar la motivación del paciente, ayúdelo a dejar de fumar con consejos, con seguimiento continuo, con los medicamentos apropiados para que pueda dejar de fumar y preguntarle al paciente si fuma, siempre preguntar pues si fuma, si no fuma, si desea dejar de fumar. El siguiente, pues, el alcohol. Se ha demostrado en algunos estudios que, digamos, no aumenta el riesgo de infarto de miocardio, pero con un consumo mayor a 100 gramos a la semana se va a asociar a una mortalidad cardiovascular. Entonces, si uno quiere realmente disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, se debe consumir cero alcohol, absolutamente nada. La obesidad se relaciona también con comorbilidades como la diabetes mellitus y la enfermedad cerebrovascular. Esta se puede evidenciar también en la obesidad central, que se observa por el perímetro abdominal. Lo normal es que en mujeres esté menor a 80 y en hombres menor a 94, y en asiáticos menor a 90 centímetros. Si está mayor, pues ya tenemos un riesgo pues asociado a enfermedad cardiovascular. Y el ejercicio, la permitir mayor aporte de oxígeno al miocardio, va a permitir una mejoría de la supervivencia. También hay personas que preguntan acerca de la actividad sexual. Esta no se va a relacionar con índices elevados de mortalidad mientras la actividad sexual sea leve o moderada, nada muy alocado, y que pues no tenga otros reactantes de riesgo, otro uso de medicamentos durante la actividad sexual que puedan pues dificultar el pronóstico de angina de pecho. Bueno, entonces el ejercicio se recomienda que sea de intensidad moderada, de 30 a 69 minutos al menos 5 veces por semana, con un rango promedio de 150 minutos a la semana. Si los pacientes son muy sedentarios, pues van a tener pobre adherencia al ejercicio, van a requerir un mayor estímulo psicológico y acompañamiento. Adicional, pues como son muy sedentarios, tienden a dejarlo más fácil, necesitan, digamos, iniciar escalonadamente el ejercicio. Adicional, pues podemos tener en cuenta que puede ser ejercicio aeróbico o ejercicio anaeróbico también, que nos permita mejorar la resistencia y mantener la masa, la fuerza y la función muscular. Pues con el uso de pesas, nadando, así.
Bueno, y ambos combinados, tanto el ejercicio aeróbico como en el anaeróbico, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y el control lipídico y de la presión arterial. Entonces, se puede pensar en los pacientes que necesitan rehabilitación cardíaca, personas que ya hayan tenido infarto agudo de miocardio o que ya hayan sido revascularizados. Bueno, en la rehabilitación cardíaca, pues les van a hacer un seguimiento, les van a colaborar con el ejercicio y con el control de sus comorbilidades. También podemos tener en cuenta que los pacientes que sufren de enfermedad cardiovascular pueden sufrir más de forma más repentina o más seguida trastornos del ánimo, depresión y ansiedad. Por eso es tan importante siempre el acompañamiento de la enfermedad. Bueno, y la vacunación de antigripal se ha demostrado que mejora pues la prevención del infarto agudo de miocardio y cambia el pronóstico de la insuficiencia cardíaca o la mal llamada la falla cardíaca, bien llamada falla cardíaca. Bueno, eso es como el tratamiento preventivo y pues por eso digamos que la vacunación antigripal también se va a tener en cuenta en mayores de 65 años. Ahora, pues está el tratamiento farmacológico. Este también va centrado primeramente en la angina estable. Entonces se va a centrar, pues, tratamiento preventivo, que fue el que acabé de decir, la necesidad de antitrombótico, el control de las comorbilidades, como la tensión arterial, como la frecuencia cardíaca, la dislipidemia o la diabetes. También vamos a valorar si existe disfunción microvascular, la necesidad de reperfusión y si adicional necesita otros medicamentos para mejorar la angina, como los antianginosos, y valorar la fracción de eyección ventricular. Eso es muy importante pues para el tratamiento que sea de manera pues conjunta y pues como que no se nos escape nada. La necesidad de antitrombótico, entonces se van a dar en dosis de 75 a 100 miligramos día. En caso de uso de estén, luego de que haya un patrón obstructivo y le hayan hecho revascularización y eso, podemos usar como antitrombótico el prasugrel o el ticagrelol. Y en caso de fibrilación auricular, debemos mirar el riesgo-beneficio si hay necesidad del antitrombótico. Controlar las cifras tensionales con unas tensiones óptimas por entre 120 y 80 o normales menor a 130 y con diastólicas de 85. Tener en cuenta pues la clasificación normal alta, los grados 1 de hipertensión mayor a 140-90 o grado 2 de hipertensión mayor o igual a 160-100. Controlar la frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto con un beta bloqueador que nos va a indicar el manejo de la frecuencia cardíaca menor a ese rango, nos va a permitir un mejor aporte de oxígeno al miocardio y mejoría de la función de la contractilidad cardíaca, lo que pues nos va a ocasionar en la disminución de la angina de pecho. Los antianginosos, bueno, entonces este va a ser como el tratamiento inicial para la angina a la angina estable. Entonces podemos adicionar 1 o 2 fármacos. Los fármacos de primera línea están los bloqueadores beta-adrenérgicos como el metoprolol o los bloqueadores de los canales de calcio como el amlodipino, nifedipino, o ya de segunda línea, si no funciona, podemos adicional están los nitratos de acción prolongada, entre ellos pues tenemos el bimenidrato de isosorbida, antianginosos como la ranolacina y la trimetazidina, y de última elección, si es muy necesario, la ivabradina, pues también puede ser muy beneficioso y también es un antianginoso. Pues eso es todo como lo de la angina estable. Luego está la angina inestable. Esta no va a ser parte del síndrome coronario crónico, sino del síndrome coronario agudo. Entonces, pues va a presentar, es cuando el paciente presenta pues inestabilidad.
un dolor pues que no se quita con nada y que duele completamente en reposo, al comienzo, con las comidas. Entonces aquí tenemos una clasificación de angina inestable, está la angina en reposo. Empieza generalmente cuando su duración es más prolongada, mayor a 20 minutos, teniendo en cuenta que si ya el dolor dura más de 20 minutos, pues tenemos que evaluar la presencia de infarto agudo de miocardio. La angina de reciente comienzo, que ha empezado pero tiene menor duración a 2 meses, y es al menos clase 3 para la gravedad de angina, o sea que es de ligeramente con actividad física ligera, dolor ante actividad física ligera. Y la angina acelerada, que es incremento del número, de la intensidad, duración o umbral de aparición en un paciente con angina de esfuerzo estable previamente establecida. Entonces que como que le duele, ya tiene su proceso de angina estable, pero de un momento a otro se le prolonga, es de mayor intensidad y digamos que se le hace a él más complicado de manejar. Entonces, algunos criterios de alto riesgo en pacientes con angina inestable, entonces los clínicos, cuando es muy prolongada, para evaluar la presencia de infarto agudo de miocardio, si hay alteraciones hemodinámicas como soplos de insuficiencia mitral, hipoperfusión periférica, como los signos de hipoperfusión, llenado capilar no adecuado, bueno, edad avanzada mayor a 75 años, electrocardiográficos, cambios en el nivel del EST o inversión profunda de las ondas T, ecocardiográficos, disfunción ventricular, fracción de eyección a nivel intermedio disminuido, anomalías extensas de la contracción miocárdica. Los analíticos, elevación de marcadores de necrosis como en las troponinas o inflamación o marcadores de inflamación como la PCR. Entonces, presentación de la angina inestable, también dolor en reposo, prolongado, de menor a 20 minutos, mayor a 10 minutos, puede prolongarse más en el tiempo. Tiene que tener un antecedente de angina previa y documentación de una nueva aparición. Si la angina es completamente nueva, entonces puede ser o elegirse como una angina estable, clasificarse. Si la angina aumenta con el dolor rápidamente y en corto tiempo, sin más esfuerzo, también se clasifica como una angina inestable. Entonces, acá tenemos como un cuadro que nos permite valorar los aspectos y los cambios. Cuando ingresa un paciente con dolor torácico, primero le duele, ingresa al hospital, luego se hace el diagnóstico de síndrome coronario agudo, se tiene en cuenta pues los diagnósticos diferenciales, se le toma el electrocardiograma, luego de que se le toma el electrocardiograma se da una elevación persistente, puede presentarse pues 3 hallazgos, la elevación persistente del segmento ST, las anomalías en el ST o que no haya anomalías, esté completamente normal o sea muy indeterminado. Entonces si tiene elevación del segmento ST, se puede clasificar como un infarto agudo de miocardio o sospecha de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Si tiene anomalías o cambios en el ST, signos de isquemia, se va a evaluar con troponinas. Entonces, en las troponinas puede haber un aumento o caída de las troponinas. Si está aumentado o troponinas positivas, pero caen en descenso, se puede dejar como un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Si tiene un cambio en el ST o en las ondas T y las troponinas están normales, se deja como una angina inestable. Si el electrocardiograma salió normal, entonces me puede salir o anormal las troponinas, se va a dejar como infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, o unas troponinas normales, electrocardiograma normal y troponinas o indeterminado y troponinas normales pero con persistencia del dolor, sigue siendo de forma aguda y prolongada, entonces vamos a evaluarlo como una angina inestable. Entonces el diagnóstico, pues el dolor, la clínica anginosa, inestable, cambios en la elevación del ST y pues biomarcadores negativos.
Entonces la exploración física, muy parecido a la angina estable. Evaluamos también presencia de hiperactividad simpática, taquicardia, bradicardia, signos de disfunción ventricular, soplo sistólico en el ápex, si hay presencia de roce pericárdico, si hay compromiso hemodinámico del paciente, si hay signos de sobrecarga en el paciente, sobrecarga, ¿cómo se dice?, ventricular, como edema en miembros inferiores, si hay presencia de soplos. Bueno, los biomarcadores, bueno, las troponinas, que he hablado mucho de ellas permiten establecer el riesgo, el diagnóstico, estratificarlo, clasificarlo y diferenciarlo pues del infarto agudo de miocardio también. Hay otros biomarcadores aparte de las troponinas, como la creatincinasa, la isoenzima SKMB, la mioglobina, que es muy poco específica, y bueno, esas son. Y la troponina T. Entonces, la troponina T, la isoforma de la creatinquinasa, ambos permiten, se encuentran en el músculo cardíaco, pero también se van a encontrar en el músculo liso y en el músculo pues, del ser humano. En cambio, las troponinas I siempre van a estar solamente en el miocardio, lo cual nos va a hacer muy específico el diagnóstico de necrosis cardíaca. Entonces, estos marcadores van a aumentar y es agudo si está por encima del percentil 99 y es crónico si es mayor al percentil 99, pero durante el tiempo persiste elevado. Entonces, bueno. Vamos a clasificar después de diagnosticar la angina inestable, vamos a clasificarla en el riesgo. Entonces vamos a clasificarla según la escala de Grace, según la escala de TIMI y la escala de Cruzade. Entonces la escala de Grace nos permite establecer el riesgo de mortalidad en 6 meses en pacientes con síndrome coronario agudo. La escala de TIMI también establece el riesgo de mortalidad, pero en menor medida no tiene en cuenta las variables de frecuencia cardíaca o presión arterial sistólica. Y la escala de Cruzade nos permite estratificar el riesgo de hemorragia de un paciente para pues, reducir el riesgo. O sea, es como estratifica el riesgo de hemorragia. La escala de Cruzade, esa siempre se tiene en cuenta en infarto agudo de miocardio y pues en otras patologías de enfermedad cardiovascular. Es importante para ver si hay riesgo de trombosis o riesgo de sangrado. Okay. Entonces acá está la escala de TIMI, tiene varias variables, que sea mayor de 65 años nos da un punto, que tenga mayor o igual a 3 factores de riesgo como historia familiar, de enfermedad cardiovascular, dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes o tabaquismo, nos va a dar un punto. Mayor o igual de 2 eventos de angina grave en 24 horas, el uso de ASA 7 días previos, antecedentes de enfermedad coronaria, mayor o igual de 50% de estenosis. Digamos que ese dato nos los va a dar el ecocardiograma transtorácico. La elevación de los biomarcadores cardíacos también nos da un punto, o los cambios a nivel del segmento ST, mayor o igual a 0,5 milímetros. Entonces se clasifica en riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Entonces riesgo bajo nos va a dar una tasa como de mortalidad del 3%, cuando se tengan de 0 a 2 puntos. El riesgo intermedio nos va a dar de 5, un intermedio, digamos, una escala de mortalidad del 5 al 7% y va a estar más o menos de 3 a 11 puntos. Y el riesgo alto de una tasa de mortalidad mucho más elevada hasta el 19%, que sea mayor a 7 puntos de lo que pues sacamos ahí en la escala de TIMI. También esta se usa para infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, esta escala. Tenemos la escala de Grace, que es mucho más complicada. Nos evalúa pues variables como la edad, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la creatinina y la clase de Killip, que esta clasificación también es específica para infarto agudo de miocardio con o sin elevación del ST. Entonces, esto nos va a dar unos puntos adicional si tuvo paro, si hay elevación de las enzimas cardíacas o desviación del segmento ST, nos va a dar otro puntaje. Luego, al puntaje nos lo vamos a interpretar y nos va a dar un riesgo bajo, intermedio
o alto, y nos va a dar también ante ese puntaje la probabilidad o el porcentaje de mortalidad hospitalaria y el porcentaje de mortalidad a 6 meses. Entonces esa es la escala de Grace. Este es como un cuadrito permitiendo mirar, digamos que la angina inestable, la diagnosticamos, ingresa, sospecha de síndrome coronario agudo, y luego de que lo sospechamos, le tomamos los exámenes, los paraclínicos que se necesitan, diagnóstico diferencial, le hacemos las escalas pronósticas de probabilidad de mortalidad. Si está para bajo riesgo, se considera manejo ambulatorio. Se puede manejar como una angina estable, entonces podemos hacer el manejo en pacientes de bajo riesgo. Para angina inestable, hacemos el manejo como una angina estable. Si el riesgo es intermedio, pues lo ingresamos al hospital. Si es alto riesgo, consideramos UCI coronario y iniciamos el tratamiento farmacológico, que se centra entonces en antiagregación dual, aciclopidogrel, anticoagulación, los anti-2B3A, ya cuando es de alto riesgo, y los antianginosos si son necesarios, podemos adicionar. Entonces el manejo puede ser agresivo con relación a coronariografía, necesidad de revascularización, o un manejo conservador, donde vamos a evaluar por medio de ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, mirar si la isquemia es recidivante, o sea que ya estaba documentada, si hay trazas de insuficiencia cardíaca, o si solo con control manejo médico mejora el paciente. Bueno, el tratamiento ya lo hemos elevado, fármacos antiisquémicos, antiplaquetarios, antiagregación dual y anticoagulantes, y otros medicamentos como los antianginosos. Entonces, dentro de los antiisquémicos, estos nos van a permitir reducir el consumo miocárdico del oxígeno, disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la precarga y aumentar el aporte miocárdico de oxígeno. Entonces, podemos encontrar los beta bloqueadores que inhiben los efectos del corazón de las catecolaminas, el consumo de oxígeno, disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad. Los nitratos también actúan sobre la circulación periférica y coronaria, ocasionando pues vasodilatación, permitir disminución de consumo de oxígeno. Siempre tener en cuenta que así el paciente en algún momento consumió sildenafil o sildenafil, pues va a generar una dilatación profunda, puede tener una frecuencia cardíaca, pues una caída de la presión arterial muy abrupta, y nos puede entrar en paro el paciente. Entonces, si ha consumido sildenafil o vardenafil o alguno de esos grupos de medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, está contraindicado el uso de los nitratos. Los betabloqueadores de canales de calcio son vasodilatadores con efectos en la conducción auriculoventricular, y existen 3 clases. Entonces, las dihidropirimidinas, el nifedipino, las benzodiazepinas como el diltiazem, y las fenilquilaminas como el verapamilo. Estos causan vasodilatación, reducción de la contractilidad miocárdica y retrasa la conducción auriculoventricular. Y los otros, que son los antianginosos, podemos tener en cuenta el nicorandil, es agonista de los canales de potasio, se utiliza más que todo en angina estable. La ivabradina como última opción, este inhibe la corriente principal de marcapasos en el nodo sinusal y se usa en contraindicación de beta bloqueadores. Y la ranolacina, que inhibe la corriente tardía de sodio, permitiendo pues disminución de la contractilidad miocárdica. Entonces, ahora adicional, los fármacos antiplaquetarios evitan la propagación de la trombosis arterial, entonces en la fisiopatología permiten la disminución como de la placa de ateroma, permite reducir el riesgo de complicaciones isquémicas agudas y la recurrencia de episodios aterotrombóticos. Entonces tenemos la ASA, que actúa sobre la COX-1, inhibe la formación del tromboxano A2 e inhibe la función plaquetaria. Es mejor no dar con AINES porque los AINES pues generan un proceso procoagulante, disminuyendo pues el efecto de los
de estos fármacos antiplaquetarios. El clopidogrel, estos generan, pues, pueden generar eventos adversos, sarpullidos, discrasia sanguíneas, alergia, y digamos, si yo no puedo usar el clopidogrel para la antiagregación dual, lo puedo cambiar por ticlopidina. Entonces acá está, digamos, en un evento agudo. Como es agudo, vamos a ver el inicio de efecto de estos medicamentos. Entonces está el clopidogrel, que se demora de 2 a 4 horas, el prasugrel, que se demora 30 minutos en actuar, y el ticagrelor, que se demora 30 minutos en actuar, teniendo en cuenta pues la duración del efecto de 3 a 10 días. De 3 a 10 días, de 5 a 10 días y de 4 a 10 días, según pues lo que necesite el paciente. O si hay necesidad de interrupción antes de la cirugía, entonces en caso de que el paciente requiera pues un manejo más agresivo o muy invasivo, si van a hacer cirugía alguna cosa, entonces evaluar la posibilidad de que sí se le va a administrar o no se le va a administrar, para suspenderlos antes de la cirugía, para que pues no haya complicaciones con el paciente. Entonces, estos adicionales, los inhibidores del receptor de la glucoproteína 2B, 3A, se van a utilizar en caso de que se necesite angioplastia coronaria, o sea, son procedimientos mucho más invasivos. Se usa el tirofiban, la aptifibatida, el apiximab. Estos van a disminuir la isquemia recurrente, que requiere la revascularización urgente o un rescate trombótico. Pueden generar trombocitopenia, y la sobredosificación puede llevar a mayor riesgo de hemorragia. Entonces, por eso es importante la escala que habíamos mencionado anteriormente, y vigilarlo también los tiempos de coagulación, el INR, el PT y el PTT. Los fármacos anticoagulantes se utilizan en tratamiento de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se utilizan pues en caso de angina inestable. Entonces inhiben la formación de trombina y su actividad, permitiendo reducir los episodios trombóticos. Entonces actúa directamente sobre la cascada de la coagulación. Se pueden utilizar inhibidores indirectos de la coagulación, como las heparinas no fraccionadas, o sea, la heparina normal o la heparina de bajo peso molecular, que está pues la enoxaparina o la fundaparinux. O también podemos utilizar los inhibidores directos de la coagulación, como el apixaban, rivaroxaban, otamixaban, bilalirudina, dabigatran, que son pues inhibidores del factor de 10A, y otros, como el dabigatran, los inhibidores de la trombina, también actuando directamente sobre los factores de la coagulación. Tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de enfermedad coronaria, los eventos adversos que puede ocasionar, si tiene adicional el uso de o le han colocado, le han trasplantado, tiene válvulas mecánicas o válvulas biológicas que puedan tener alguna interacción con los inhibidores directos de la coagulación. Y bueno, aquí está como un cuadro que nos va a resumir dentro de la cascada de la coagulación, donde van a actuar los medicamentos. Entonces, los antiplaquetarios, el ASA, ácido acetil salicílico, actuando sobre el tromboxano A2, el clopidogrel sobre la activación conformacional del GP2-3A, inhibiendo la agregación plaquetaria o la anticoagulación, el fondaparinux, las heparinas o heparina de bajo peso molecular sobre el factor 10A, sobre el factor de antitrombina 3, luego actuando sobre la trombina y finalmente evitando la trombosis o la bivalirudina. Y ya, eso es todo. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.